ya sospecharíamos justamente de un síndrome colinérgico, ¿no? ¿Qué agentes tenemos? Justamente los organofosforados y los carbamatos, que hoy también los vamos a ver, porque esos justamente son los inhibidores de la colinesterasa. De igual manera la fisostigmina que causa esto y la manita faloide. Y aquí está justamente una imagen de este raticida llamado Campeón, que es de industria peruana, el original, y hay otro que es una copia barata boliviana que tiene otras cosas que vamos a hablar igual. Pero este sí, pues, clarito se van a dar cuenta porque es el envase más fino, por decirlo de alguna manera. Y que tiene este, justamente tiene carbamato más superwarfarina. Y estos otros tienen solo carne. Vean, este otro que se llama el extermin, el racumin, que son todos estos raticidas que son los donde vas a encontrar bastante carbamato. Ahora, entonces, decíamos que también existen otros componentes. Y dentro de esos otros está el tamarón. Justamente cuando ustedes les llega un paciente del campo, les dicen que se ha tomado a mi hijo papajampis. ¿Qué es el papajampis? La cura de la papa. Que hace referencia justamente a sus insecticidas, herbicidas que se usan como el tamarón. ¿Ya? Entonces, es nomás menester que ustedes tengan que saber ya los más tradicionales que se usan en sus distintas poblaciones donde ustedes están trabajando y aquí mismo en la ciudad cuando nos llega una referencia. Otros de estos justamente son este anasac, este clorpirifos y este anaconda de igual manera, ¿no? Todos estos igual hacen referencia a esto. Insecticidas, herbicidas que justamente usan bastante en el campo y que tenemos que tomarlo en cuenta. Estos tienen órganos fosforados. Entre los síndromes tóxicos también se encuentran ahora los anticolinérgicos, que causarán a la inversa del anterior, causarán sequedad, enrojecimiento cutáneo, hipertermia, taquicardia, arritmias, retención urinaria, hilio, mioclonías, convulsiones, delirio y midriasis. Agentes antihistamínicos. Es raro que encuentres a un paciente que se haya intoxicado por antihistamínicos, pero hay. Antiparkinsonianos, no existe mucho la patología en nuestro medio, pero también podría generar. Lo que sí hay, atropina. Ayer hablaba, no me acuerdo si con ustedes o con el otro grupo, pero les decía de que muchas de las veces el paciente nos llega con atropinización, que significa intoxicado por atropina, pero nos dice, pero ¿acaso existe atropina a libre venta que uno se inyecte y demás? No, sino que en realidad lo que pasa es de que muchos de nuestros colegas, que a veces no se actualizan, les llega pacientes al primer, segundo nivel, un paciente intoxicado. Apenas suena la palabra intoxicado, y eso yo lo he vivido, tal vez algunos de ustedes también, apenas escuchan la palabra intoxicado, ese rato dicen, licenciada, una vía y atropina, y le empiezan a poner atropina. ¿Y cómo te das cuenta? Porque llega el paciente a tu centro y has referido y extrañamente te dicen de que te ha tomado, te han traído el frasco y todo y es órgano fosforado, es carbonato, pero está taquicárdico, está con sequedad, está con hipertermia, está convulsionando y está con midriasis y tú dices, pero ¿por qué está con midriasis? No que era órgano fosforado. Entonces es lo más lógico. ¿Qué ha pasado? Le han pasado atropina, pero en demasiada cantidad, lo cual ha generado que más bien ahora el paciente se intoxicó por atropina. Perdón, ahora sí. Entonces les decía que estos tóxicos sería la atropina, como les decía, pero no es de libre venta. Entonces, en realidad es por una, por decirlo así, mala praxis, si quieren, o mal entendimiento de muchos médicos. Entonces, no es que me intoxico con cualquier cosa y me van a dar atropina ese rato, ¿no? No es la idea. Les decía también tratamiento para el Parkinson, pero como lo digo aquí, no es tan normal, digamos, de libre venta. Antidepresivos sí he visto, antipsicóticos también, espasmolíticos,
no tanto, pero lo que más van a ver es error médico por atropina. También otros agentes serían antihistamínicos, les decía, que es raro, generalmente sucede en niños porque a veces las madres, cuando ven que su niño es alérgico, le van dando demasiado histamínico. Simpaticomiméticos. Dentro de los síndromes simpaticomiméticos, pacientes van a tener sudoración, piloerección, hiperpirexia, hipertensión, arritmias, hiperreflexia, convulsiones, alucinaciones, paranoia. No vemos mucho, porque en realidad los agentes causales son la cocaína, descongestionantes nasales, cafeína, teofilina, anfetaminas. En el extranjero sí se ve bastante, ¿no? Intoxicación por cocaína, anfetaminas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver intoxicación por cocaína. Así como intoxicación y en un paciente que haya ingerido cocaína, que lo haya esnifado, como lo están viendo aquí, es raro en nuestro medio si se habrán dado cuenta. Si bien todo el mundo dice que somos un país productor de cocaína, pero en realidad ver un intoxicado por cocaína, o sea, la libre venta de cocaína y consumo de cocaína por bolivianos, bien difícil, ¿no? Yo las 2, 3 veces que he visto intoxicados por cocaína en guardias mías ha sido pacientes extranjeros de mucho dinero que se han comprado obviamente la cocaína y que la han ingerido en demasiada cantidad, ¿ya? Anfetaminas, misma idea, más en el extranjero, ¿no? No se ve mucho acá en nuestro medio. Eh, Les decía también descongestionantes nasales, cafeína y topilina pueden causar eso. Opiáceos sí se da. Dentro de estos generan bradicardia, hipotensión, edema pulmonar, hipotermia, hilo, hiporreflexia, convulsiones, coma, miosis, depresión respiratoria. ¿Quiénes serían? Opiáceos, el etanol, la clonidina, barbitúricos y las benzodiazepinas. Aquí mucho ojo que generalmente los que beben demasiado al mismo tiempo toman benzodiazepinas. Cuando yo les decía ayer de que alguien que quiere tener un intento suicida no lo va a hacer tan fácil para nosotros. No solo se va a tomar un agente, se va a tomar varios. Entonces hay que tomar en cuenta que el tramadol, sí, yo atiendo bastante paciente que se intoxica por tramadol. ¿Por qué? Porque como es de libre venta en nuestro medio, entonces por el dolor, qué sé yo, por postquirúrgicos y demás, toman bastante tramadol y puede darles justamente una intoxicación por tramadol, o sea, por un opiáceo. En el extranjero, si ustedes recuerdan, hay por opioides más que nada, ¿no? El fentanil, que está de moda literalmente. Los chinos lograron hace 5 o 6 años el fentanil volverlo en polvo. Y desde ese momento, entonces, ha sido de venta. En México yo lo he visto bastante. Hay bastantes intoxicados por fentanil en las fiestas y demás. Que has hecho un hábito, al igual que la cocaína, digámoslo así, el estar vendiendo justamente fentanil en polvo. Ahora sí vamos a hablar del carbón activado. Ayer ya estábamos hablando, si recuerdan un poquito, y hoy día me van a entender de mejor manera. El carbón activado es una mala definición que se ha tenido por años, el creer que yo le pongo carbón activado y, valga el término, inactive al tóxico. Eso es falso. El carbón activado en realidad lo que va a generar, doctores, es tan solo, por decirlo así, agrupar, atraer al tóxico. Miren, que el carbón activado, en dosis única, el carbón activado es un absorbente muy útil en la mayoría de las intoxicaciones, constituyendo un complemento e incluso una alternativa al lavado gástrico. Eso quiero que se les quede en la cabeza. Es una alternativa al lavado gástrico. ¿Por qué? Les decía ayer que el lavado gástrico como tal funciona, pero acuérdense de que no es las paredes del estómago no es una pared lisa, ¿entienden? Es una pared rugosa, tiene pliegues, y como tiene pliegues hay que entender de que entre los pliegues se puede pegar el tóxico. ¿Ya? Las dosis únicas se inventaron hace muchos años. Yo también en mi época de interno, a lo menos, nos hacían poner una dosis única, la dejábamos horas y horas y horas y horas y después lo vaciábamos. Generalmente me hacían poner, al menos cuando estaba en el tercer nivel, segundo nivel haciendo el campo igual, por lo menos 12 a 24 horas, luego lo sacábamos y creíamos que lo habíamos salvado la vida. Y hoy día se van a dar cuenta que nada que ver. En adultos se pone de 25 a 100 gramos
administrar diluido en agua al 20%, por zona nasogástrica o por vía oral. Pero la mejor dosificación es 1 gramo kilogramo peso. Antes de llegar a esto, quiero que me entiendan algo que vamos a notar. 1 gramo kilogramo peso. Generalmente siempre jugamos con pacientes de 70 kilos. Sería 70 gramos. A ver, ya. ¿De cuánto vienen estas tabletas? Porque han debido ver ustedes que lo molemos, ¿no? Cuando nos pasan. Generalmente viene de 350. Ahora quiero que me entiendan esto. Si viene de 350 miligramos, estaríamos 3 por cada gramo. Gramo será igual a 3 tabletas. Ahora todos quiero que analicen y piensen esta idea. Si son 3 tabletas, 1 gramo, y tengo que dar 70 gramos, 3 por 7, 21, 210 tabletas necesitarían para este paciente de 70 kilos. ¿Cuántas tabletas les han dado, siendo sinceros, cuando ustedes eran internos y estaban haciéndolo? Ya, ahora sí. Les decía entonces de que en realidad por cada gramo sería 3 tabletas. Y si son 70 gramos que tengo que darle, 210 tabletas. Seamos honestos, ¿cuánto les da las licenciadas? Generalmente las licenciadas nos pasan 15, alguna vez he visto 30 tabletas. Entonces, eso es el otro inconveniente por el cual nosotros no hacemos nada cuando le dan carbono activado. ¿Por qué? Ahora que vamos a dibujar, se puede abrir una pizarra. Imagínense esto. Aquí está el estómago. A ver, pero tiene pliegues, ¿se acuerdan? Tiene pliegues el estómago. Entonces vamos a poner el tóxico de un color rojo. Ya. Cuando pasamos el carbono activado, que se lo voy a poner de azul, son, digamos, como piedritas. ¿Qué es lo que va a hacer? Es como que esta fuera, digamos. Así, totalmente disforme. Va a atraer hacia su pared al tóxico. Eso es lo que hace. Esa es su función. No va a generar, como muchos creen, inactivación del tóxico. Pero sigue funcionando, se dan cuenta, el tóxico. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, sigue esto tocando la pared del estómago. Entonces, la idea era absurda en su momento cuando dejábamos 12-24 horas. Es por eso mismo que ponemos el carbono activado, o debemos de poner el carbono activado y retirarlo. Yo generalmente, cuando yo veo al paciente, lo retiro en 4 horas. Le doy el tiempo que dice justamente la literatura y que sí, en 4 horas. Pero deberíamos hacer esto por lo menos unas 3 veces. Ahora tomen en cuenta eso, pacientes de 70 kilos, 210 tabletas por 3 serían 630. ¿Quién en su sano juicio ha conocido un hospital que tenga más de 50 tabletas? Ninguno. Entonces, vean cómo se malentiende por el mismo personal de salud el que estamos haciendo, y todo lo hacemos mal, y por eso después el intoxicado nos resulta pues peor y se nos va complicando y tenemos que referirlo y hasta nos hace paro y tenemos que estar broncoaspirando, todo el show que nos está haciendo. Pero si lo hubiéramos hecho bien desde el inicio, no hubiéramos tenido que hacer tanta cosa y no hubiéramos tenido tanta complicación, porque la lógica de los tóxicos, si recuerdas, literalmente van a estar en el estómago ¿cuánto tiempo? Generalmente la absorción del estómago en un paciente normal, digamos en vos, en mí que somos jóvenes, va a ser entre 4 a 8 horas. Esas 8 horas son las más claves, porque después va a pasar todo al duodeno, y pasa al duodeno y estamos perdidos, porque en el duodeno la absorción es más rápida, en el estómago no tanto. Entonces no nos conviene que pase a eso. Por lo cual entonces es hacerlo violento. Pero date cuenta de una cosa. Desde ya te apuesto que no has puesto 210 tabletas, te acordarías. Te apuesto que lo máximo que has hecho es 20 tabletas, porque nadie te da más que eso. Ahora, si te das cuenta, por esto de la física, yo siempre digo que la medicina es física básica. Esto es física, porque si lográramos extender a todo tu estómago en este momento hacia lo largo, pero quitando los pliegues,
La superficie total que llegaríamos a cubrir con los 210 tabletas es justamente calculada de esa manera. Para eso se ha creado 200, o sea, esto de que sea a 1 gramo, kilogramo peso, para que cubra el total del estómago, ¿entiendes? Todos los pliegues y entre los pliegues, ¿entiendes? Todo eso. Pero cuando tú le pones apenas 10, 15, yo te apuesto que lo máximo que alguna vez me han dado, y eso reclamando, hospital público, ha sido 25 tabletas. Y con eso me lo he acabado todo lo que tenían para el mes. Entonces 25 tabletas es como que te toma solo esta partecita. ¿Sirve de algo? No, pues solo está trayendo de este lugarcito. Y todo esto, ¿quién te lo va a hacer? Entonces quiero que se den cuenta desde ese punto de vista. No solo tómenlo el tiempo, porque el tiempo sí es importante, pero ¿y de qué me sirve el tiempo? Aunque le dejes 4 horas y que yo le haga de cambios de 10 tabletitas cada 4 horas, no me va a servir de nada. La lógica, pues les digo, es el total. Tomen en cuenta los gramos y tomen en cuenta el tiempo. Ambas cosas generarán a que estés haciendo un buen trabajo. No lo haces, es un mal trabajo, por todo punto de vista. No estás haciendo nada, ¿me entiendes? Entonces la lógica es hacer estos recambios. Cuando se propuso esto, miren que yo, como les decía, yo he visto esto de dejarlo 12, 24 horas, estoy hablando de unos 10 a 15 años. El 2016 salió un protocolo colombiano donde justamente ellos indicaron de que habían visto en experimentos en animales que lo mejor era justamente hacer estos intercambios. Ellos propusieron cada 8. Luego salió otro trabajo que dijo cada 6 y por final quedaron en cada 4. ¿Por qué? Porque también es la idea que esto ya ha captado, pero como les digo, no se sientan conformes, no se sientan felices porque ya ha captado tóxico. Este tóxico se sigue absorbiendo. ¿Por qué? Porque el carbón activado lo único que ha hecho es reunirlo, lo has reunido alrededor de él. Entonces, ¿qué necesitas? Que esto lo aspires. Al aspirarlo, va a salir aquí afuera el carbón activado, o sea, fuera de tu cuerpo, con el tóxico. Pero si lo dejo ahí, si se dan cuenta, imagínense que esto tiene pliegues, ¿no? Este carbón activado ha caído entre los pliegues. Entonces sigue tocando, el tóxico sigue tocando al pliegue, a la pared del estómago. Por ende, sigue absorbiéndose. No crean que no se está absorbiendo. Pues les digo, vuelvo a repetir, es un error clásico de médicos el creer que el carbón activado solo por estar ahí adentro ya lo ha inactivado al tóxico. No le ha hecho nada, solo lo ha reunido en una zona y ya. ¿Qué necesitamos? Sacarlo. Si no lo sacan, va a seguir absorbiéndose. Por eso les decía, el ponerle 24, 12 horas, ¿sí? No ha pasado nada. Inclusive el carbón activado ha pasado hacia tu intestino y todo aquello, pero no has hecho nada, te ha seguido absorbiendo. ¿Por qué? Porque el carbón activado solo ha hecho que se pegue a sus paredes. El carbón activado, el tóxico. Pero el tóxico sigue funcionando, se sigue absorbiendo apenas toque una pared donde pueda absorberse. Todo este hecho lo hacemos, les decía, para que no llegue a la parte del duodeno y haga una circulación enterohepática, el tóxico. Llega al duodeno y estamos fregados. ¿Por qué? Porque de manera directa casi se va a ir todo hacia el hígado. ¿Ya? Por esto de la misma irrigación que tienen. ¿Se acuerdan? La mesentérica superior, inferior y la esplénica forman la vena porta, que es la que lleva mayor cantidad de sangre hacia el hígado. Entonces, todo esto es lo importante que deben entender ustedes. La circulación enterohepática. ¿Ya? Ahora, el carbón activado. Las indicaciones, miren, que son claves, porque tampoco le vamos a dar carbón activado a todo el mundo. Miren que a veces hasta a veces te da risa, pero ves colegas que le ponen carbón activado al que se ha intoxicado con alcohol. O sea, tampoco, ¿no? Tampoco le vas a dar todo. Entonces, hay indicaciones: carbamazepinas, fenobarbital, teofilina, salicilatos, el paraquat. Las dosis ya hemos dicho, hay varios tenores, varios autores, pero la dosis estándar es 1 gramo, kilogramo. Las contraindicaciones. Si el paciente está con depresión del nivel de conciencia y con la vía aérea desprotegida, no sé, ¿qué es lo que yo hago? Y esto se lo plasmo de esta manera. Yo los intubo a estos pacientes, los cedo un poquito, ¿ya? Muchas veces cuando voy a hacer varios, la voy a hacer al menos cuando hacen lavados y cuando pongo carbón activado en grandes cantidades, prefiero que esté el paciente un poco sedado e intubado. ¿Por qué?
Ustedes les apuesto que han visto lo mismo que yo he visto, el mal manejo de muchos colegas. ¿Qué veía yo en el mismo viernes? Entraba el paciente intoxicado por cualquier cosa y le poníamos esa manguera gigante, ¿se acuerdan? Esa que es del mismo de 36, 40 French, como la sonda rectal, hasta su estómago y con fuerza, ¿no? Líquido y frío todavía. Y les haces echar en una cama que para que se limpie más fácil para todos, es de cerámica, punata era de metal, o sea, cosas que para mí creo que nadie se ha puesto a pensar que la hipotermia es parte de la triada de la muerte y que le estás generando más complicaciones al pobre paciente. Y le soy sincero, yo he visto N pacientes que se han muerto solo por hacer ese jueguito de ponerle, para mí a la mala, de esa manguera tan gruesa que por obviedad te está generando arcadas, que vas a vomitar y que te vas a broncoaspirar porque nadie te ha intubado, ¿entiendes? Ahora, ¿se puede intubar y extubar al paciente posterior a eso? Sí. ¿Dónde dice que no se puede hacer eso? Entonces, si tú quieres proteger verdaderamente la vida de un paciente, tienes que también tener en claro todas estas situaciones, ¿entiendes? En un hilo paralítico, ponerle carbón activado, aunque le pongas 20 tabletas, el hilo paralítico, o sea, todo está paralizado hacia abajo, va a vomitar, va a broncoaspirar. Intoxicaciones por hidrocarburos, corrosivos, alcoholes, metales, lo que se trata. No, ¿por qué? Porque la lógica del carbón activado es que lo vas a retirar. Al retirarlo, todos estos, especialmente los hidrocarburos, los corrosivos, o sea, ácidos o álcalis, han generado lesión del esófago. Al sacarlo, obviamente va a volver a generar una segunda lesión. ¿Entienden? Y lo mismo que el hilo paralítico, la obstrucción intestinal, ¿no? Riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal. Imagínense un paciente que ya tiene justamente desgarros porque es un paciente que vomita demasiado, un alcohólico crónico o un paciente bulímico, ¿no? Entonces todos esos detalles tienen que ustedes también ver antes también de empezar a usar algunas cosas, ¿no? El carbón. Y aquí se los puse más puntos al respecto. Sustancias no absorbidas por el carbón activado: cáusticos, cianuro, etanol, etilenglicol, hidrocarburos, hierro, metanol y litio. Y los que sí se pueden absorber, les decía, aquí está más desglosada en la diapositiva: antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, carbamazepinas, digitoxina, fenobarbital, fenilbutazona, fenitoína, nadolol, metotrexate, salicilatos y teofilina. ¿Hay que recordar esto? Sí. ¿Ya? Tienen que tenerlo en mente porque no le pueden poner carbón activado a todo. ¿Ya? No es el santo remedio, no es agua bendita, no le estás dando esto y sí o sí le vas a salvar la vida. Así que quiero que se tengan esa idea que a veces nos meten algunos colegas y que nosotros por copiar lo que hemos visto, hacemos ya a todo el mundo le están poniendo carbón activado. No es a todo el mundo. Vean a quienes sí les podemos dar, pero a estos tendrías que darles la dosis adecuada también. El lavado versus el carbón activado. El lavado, ¿qué es un lavado? Literalmente como su nombre lo dice, justamente ahí está lo que decía, tiene N pliegues, ¿no? Estómago. Entra justamente la sustancia, como pueden ver, tóxico está ahí. Mete una sonda, empieza a hacer el lavado y por ende va a estar agua ahí y voy a empezar a aspirarlo. Después, ¿y qué voy a conseguir con esto? Perdón. Que pueda salir, pero quiero que se den cuenta el truco de esto. Como son pliegues, muchos se van a, más bien con el agua que le has metido, se van a meter más entre los pliegues. No crean que lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque este chorrito quería mostrarles justamente es el que lo va a separar al tóxico del, ¿cómo se llama? De la pared, ¿no? Pero solo esa partecita, porque acaso tú tienes varios huequitos por todo lado aquí el tubito, no, solo aquí está haciendo fuerza. Entonces lo demás solo es lo que se está llenando, vas a absorberlo o vas a aspirarlo y no va a salir todo. Es por eso les digo, el lavado es para mí un falso engaño que nos hacemos, no es un lavado real. Lavado, ¿a qué suena? Que lo estás generando, estás sacando todo, no estás haciendo literalmente nada, aquí solo estás metiendo líquido. Para mí es meter líquido y sacar líquido. Lavado para mí sería de que con fuerza esté haciendo toda la pared, todo el contorno. No lo vas a hacer nunca, porque ¿cómo podrías hacerlo a ciegas? No se podría, ¿no? Tendría que yo sujetar la punta, no habría cómo, ¿no?
En el carbón activado, ahí es el carbón, lo que les decía, ¿qué es lo que está haciendo el carbón? Va a atraer hacia sí mismo al tóxico. ¿Se fijan? Que como aquí está en el bonito el dibujo, toda esta cantidad que está de carbón activado es como que lo atrapa, como si lo fagocitara, por decirlo de una manera. No es burdo ejemplo, pero más o menos para que me entiendan. Lo atrapa, lo captura. Y cuando lo retires, obviamente lo estás sacando, pues ahora sí, el tóxico. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre haber hecho el lavado versus el carbón. Y bueno, ya pasando a otro tema. El baño corporal es muy importante, especialmente con tóxicos que se pueden quedar en la ropa cuando fumigamos y demás, y que en nuestro medio nadie nos enseña y todos empiezan a fumigar y están con poleras, con manga corta y demás, y están contaminando. A ellos hay que ducharlos, ¿no? Baños, tirarle la ropa por completo, baño corporal, énfasis en zonas más afectadas. Muchas veces inclusive en la parte ocular hay que lavarlo, es una fisiológica por bastante tiempo porque se sigue absorbiendo, ¿no? Es una mucosa, la conjuntiva, y se va a seguir absorbiendo. Por inhalación, generalmente el monóxido de carbono, ¿no? Pues hay que tener muy en cuenta de que hay que darle dosis al 100% de oxígeno, pero que sabemos que el monóxido de carbono tiene una afinidad más de 200 veces mayor que el oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Pero el saturar el medio con oxígeno va a hacer que en algún momento desista algunas hemoglobinas y vaya soltando al monóxido de carbono, y eso es lo que le va a ir aliviando. Medidas que potencian la eliminación, entonces habíamos dicho ya ayer, forzar la diuresis, pero tomen en cuenta esto, el paciente generalmente está choqueado, ¿no? Está con un shock distributivo. ¿Qué vamos a hacer entonces si está con un shock distributivo? Yo lo que hago, si veo que el paciente está complicado, obviamente lo voy a intubar para proteger la vía aérea, le voy a poner una vía central y le voy a iniciar aminas, noradrenalina a un bajo gamaje, 0,01 gamas, lo voy a tener a un bajo gamaje y con eso ya estoy ya completamente seguro de que va a estar bien el paciente. ¿Y qué me toca por hacer después de eso? Le puedo dar furosemida, le voy a dar diuréticos para eliminar más rápido el tóxico, puedo alcalinizar la orina, la hemodiálisis, pero también ustedes saben que en nuestro medio tampoco hay tantos equipos de hemodiálisis. Sería ideal, alguna vez los tienen pacientes con gramoxone, yo les hago hemodializar, hemoperfusiones, hemofiltraciones, administración de dosis repetidas de carbón activado y la diálisis gastrointestinal. Pues se pueden hacer varias cosas, ¿no? Pero lo que tenemos a la mano es forzar la diuresis, darte catárticos si es que es un tóxico que se elimina por vía enteral, y además de eso, pero no olviden lo que ya les decía, ¿no? De que también se absorben los tóxicos por la vía rectal, por lo cual hay que también ponerle una sonda rectal y hacerle enemas. Entonces de esa manera va a ir tan diluido que no se va a absorber en la última parte al salir. Esto es lo que les decía, la famosa irrigación intestinal potable. Entonces es algo que se hace, tal vez no lo han visto aquí en Bolivia. Bueno, yo lo hago cuando me he intoxicado, pero sí se hace y se debe de hacer. Pero es entendimiento, hay que saber cada tóxico por dónde se elimina. Se elimina por orina, obviamente le pongo aminas, le pongo furo y le hago orinar bastante. Al otro lado, si se elimina por vía digestiva, entonces le doy un catártico y empiezo a hacer enemas y irrigación. Eso de errores en el tratamiento, eso es bien interesante. Estaba justamente en un libro de toxicología. La leche no es un antídoto universal, todo el mundo cree es falso. La furosemida y un suero no logran acelerar la excreción de los tóxicos. Obvio, es darle aminas y deciden darle la furosemida. El pan quemado o tostado no tiene el mismo efecto que el carbón activado. Es un error general poner bicarbonato sódico en el agua del lavado gástrico. Es un error practicar lavado gástrico a un adulto con infección etílica aguda. Es un error no proteger las vías respiratorias en el paciente COVID. Es un error no administrar glucosa, naloxona, tiamina en pacientes con toma de origen desconocido. Y es un error realizar lavados gástricos o carbón activado en una posición inadecuada. Además de que es un error desconocer que el carbón activado es tan útil o más que el lavado gástrico. Vamos a hablar entonces justamente de los órganos fosforados y también vamos a hablar de los carbonatos. Pero siempre
siempre es bueno recordar un poquito de historia. Vamos a decir que es un amplísimo grupo conocido como gases nerviosos, el sarín, el tabún y el somán, que fueron desarrollados justamente en la Segunda Guerra Mundial. Son liposolubles, tienen mediana tensión al vapor y son degradables. Su absorción. La absorción por la piel no es uniforme. La temperatura ambiental elevada es otro factor importante que contribuye a favorecer la absorción cutánea, y es por eso que también generalmente esto lo han debido conocer los que han flotado de ustedes en Chapare, se intoxican bastante con esto porque también el clima mismo ayuda a que se intoxiquen, ¿ya? La humedad relativamente alta también favorece la absorción, y la absorción por vía inhalatoria debe ser tomada siempre en consideración. Una vez absorbida, los organofosforados y sus metabolitos alcanzan el hígado y los riñones antes de ser eliminados de manera prácticamente total por la orina y las heces. Los compuestos más lipofílicos pueden almacenarse en los tejidos grasos y en el tejido nervioso, dado su riqueza en lípidos, de donde pueden ser posteriormente liberados. Y aquí está el falso engaño que muchas veces tenemos. Imagínense que viene un paciente por organofosforado, le damos tratamiento y todo. El paciente lo tenemos 6, 12 horas, el paciente se alivia y lo mandamos a la casa. Y te vuelve a las 48 horas mal, crítico otra vez. Tú dices, ¿pero por qué? Si estaba bien. Porque te has olvidado de que tiene una segunda ola, que es justamente el órgano fosforado que se ha escondido en la grasa del paciente. Y en Cochabamba obviamente tenemos bastante pacientes que son obesos, ¿no? Entonces, ese grado de obesidad, esa grasita que tienen en demasía, es donde se te va a esconder más justamente este componente. Todo depende de la potencia del órgano fosforado o carbamato y de muchos otros factores, me refiero a los tóxicos, la vía, el tiempo de exposición, la categoría toxicológica del compuesto, la cantidad ingerida o absorbida por las diferentes vías, la severidad del cuadro, entonces se verá en función a todo. Las vías de exposición, digestiva, inhalatoria y térmica. Aquí está el nervio, aquí está la parte muscular, ¿no? ¿Se acuerdan la parte esta de, que todos se acordarán de la parte de fisiología básica, ¿no? Donde se elabora la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina como neurotransmisor va a salir al espacio presináptico, ¿no? Ahí estamos todos perfectos. Aquí está el receptor de acetilcolina, todo perfecto. Viene la acetilcolina y empieza a hacer su efecto. Digamos, yo quiero mover un brazo, perfecto, lo muevo, el músculo está movido, pero se mantendría contracturado si no existiera una enzima que destruya esa acetilcolina, ¿no? Y termine la exposición con el receptor. Por eso existe la acetilcolina. Entonces, la acción que se genera es a nivel de esto, de la acetilcolina esterasa. Son inhibidores, se decía, ¿no? Pues la fosforilación es enzimática produciendo inhibición de la acetilcolina. Si inhibes a la acetilcolina esterasa, ¿qué va a pasar? La acetilcolina se va a quedar prendida al receptor. Entonces, por eso como que le estaría dando una contractura o siquiera una convulsión. Y esto quiero que se den cuenta de la siguiente manera, lo que les decía algo ayer, ¿no? Por ejemplo, en los raticidas. En el raticida, ¿cómo muere el roedor? Ese roedor va a morir porque el raticida va a tener carbamato, que genera lo mismo que el órgano fosforado, inhibe la acción de la acetilcolina esterasa, entonces la acetilcolina se queda prendida al receptor y está convulsionando el pobre roedor y su cerebro está golpeando contra su cráneo. Entonces, ¿de qué muere el roedor? No se muere de la convulsión, se muere de que su cerebro ha golpeado contra todo el cráneo y lo que ha generado es 1000 sangrados de su cerebro por todo lado y a su vez ha generado una CV hemorrágico, de eso se ha muerto. Entonces es lo mismo en nosotros, en los humanos. ¿Qué va a generar cuando se intoxican con reticidas, por ejemplo, o con organofosforados, con los papajampis? Ese paciente va a convulsionar y por ende su cerebro se va a lesionar. ¿Qué necesita? Oxígeno. Por eso es que yo los intubo. Aparte de eso, va a necesitar un anticonvulsivante. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué le puedo dar? Yo siempre les digo, lo más barato y que hay en todo el mundo es hidantina. ¿Pero qué es lo malo? Que la hidantina lo voy a dar por vía oral. Pero se supone que este paciente se ha tomado esto por vía oral. Entonces no puedo seguir dándole cosas, a lo mejor le he puesto sonda, le habré hecho un lavado y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fenitoína o tener a la mano diazepam. Apenas esté convulsionando, vía supramuscular, lo aplico. Entonces, canalizarlo súper rápido, tener 2 buenas vías. ¿Qué pasa con los carbamatos? Por otra vía,
tiene la misma acción, ¿no? Son sustancias biodegradables y no acumulables. Son inhibidores de la colinesterasa en forma reversible por carbamilación enzimática. Entonces, ambos son reversibles, pero el que es más reversible es el carbamato. El organofosforado tarda más en ser reversible esto de la acetilcolina. Pero bueno, tenemos la eliminación. El 75 y el 100% de los organofosforados administrados por vía oral se transforman en compuestos solubles, prolongándose su eliminación entre 24 y 48 horas. La absorción por vía dérmica puede ser más lenta y extenderse durante un periodo más largo. El diagnóstico obviamente va a ser clínica, el examen físico y finalmente la determinación plasmática de la acetilcolinesterasa. Todos acordarán de que sí hay forma de medir la acetilcolinesterasa. Entonces, diagnóstico, hemos hecho clínica y hay que controlar obviamente los síntomas nicotínicos, muscarínicos y los efectos en el sistema nervioso central y evitar la absorción del tóxico lo antes posible. Entonces, el paciente va a venir en la parte muscarínica con visión borrosa, miosis, epífora, cialorrea, diaforesis, broncorrea, peristaltismo, dolor tipo cólico, diarrea, tenesmo, incontinencia urinaria, bradicardia, prolongación del intervalo PR, bloqueos cardíacos, broncoespasmos, disnea, sibilancias, hipotensión, dolor abdominal y vómito. Entre el síndrome nicotínico te va a venir con taquicardia, hipertensión, midriasis, hipotonía, mialgia, retención urinaria, hiperglicemia, cetosis, leucocitosis, calambres musculares. Las fasciculaciones musculares debidas a la acción nicotínica se evidencian con frecuencia en los grupos musculares de la región palpebral, músculos faciales y de los dedos. Sistema nervioso central, que va a causar ansiedad, ataxia, confusión mental, retardo a los estímulos, convulsiones, colapso, coma y depresión del centro respiratorio. Este acrónimo, que es DUMBLES, les va a servir porque miren que si te vas a acordar lo básico que sí le va a pasar, ¿no? Diaforesis, diarrea, incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, broncoespasmo bradicardia, lagrimeo, emesis, salivación. Los laboratorios. Obviamente la exposición al tóxico ya te dice mucho, el síndrome colinérgico, la clínica, pero lo puedes medir, como les decía, la colinesterasa. Esos niveles, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dicen esos niveles? Puede salirte así. La actividad de la enzima mayor al 75% te dice que está normal. Si te dice que su actividad de la enzima está del 50 al 75%, tiene una intoxicación leve. Si está entre el 25 al 50% de su acción, entonces, intoxicación moderada. Menos del 25% de su acción es una intoxicación grave. La prueba tropínica. ¿Qué se hace en la prueba tropínica? En adultos se pone una ampolla entera, o sea, 1 miligramo. En los niños se calcula 0,01 miligramos kilogramo peso. ¿Ya? Si no tuviera intoxicación por organofosforado o por carbamato, el paciente se va a volver taquicárdico, va a tener rubicón espacial, se queda de la boca y midriasis. En cambio, si sí la tuviera, va a mejorar su cuadro y nada más. Entonces, si mejora el cuadro y no tiene taquicardia, rubicundez, que de la boca y midriasis, es que sí estaba intoxicado por organofosforado carbón. Pues el tratamiento es el soporte, lo que les decía ayer, el soporte hemodinámico, el soporte vital, básico y avanzado. Nada más. La animación inicial. Entonces, la descontaminación. Acuérdense que también a la par que le estamos estabilizando, tenemos que generar que ya no haya más ingreso por vía inhalatoria, entonces le vamos a quitar todo al paciente, le vamos a dar oxígeno. Vía cutánea hay que lavarle completamente al paciente. Ahora, el tratamiento. Lavado gástrico en las primeras 2 horas después de la ingestión. Después de eso ya no tiene sentido, y eso quiero que les quede claro. ¿Se hace un lavado gástrico con organofosforado? Sí, se puede hacer. Justamente no se pega demasiado en los pliegues, se puede hacer lavado gástrico. Pero muchos creen que la atropina es su antídoto. En realidad no sería un antídoto si se ponen a pensar, porque inhibe competitivamente los receptores muscarínicos, cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Al inhibir los receptores muscarínicos, ¿qué estaría haciendo la atropina? Que no me convulsione. O sea, está evitando que yo convulsione la atropina. Solo eso. Está evitando de que esa acetilcolina se quede pegada a los receptores. Nada más. Pero no sería un antídoto, porque antídoto hace referencia
a un componente, a un fármaco que va a ir y que va a destruir o que va a inhibir la acción del tóxico. Y no lo está haciendo. Lo único que está haciendo está evitando ciertas complicaciones, ¿no? Pero se da atropina. Alguna vez me han preguntado a alguien, ¿y hasta cuántas atropinas puedes dar? La atropina es dosis expuesta, ¿ya? Y eso quiero que les quede claro. Si bien les dije al inicio que puede haber criterios en los cuales alguien le ponga demasiado y le está atropinizando y también le está intoxicando con atropina, pero es que es dosis expuesta. ¿Cómo se usa? Yo tenía un paciente, me acuerdo todavía hasta el día de hoy, que cuando yo era interno, me hicieron referir desde Totora a un paciente, solito como interno me mandaron. Paciente, me acuerdo, 16 años, estaba intoxicado por papajampi y por órgano fosforado, estaba intubado, lo intubamos allá, lo estaba trayendo, y lo peor todavía, no teníamos este oxímetro de pulso que ustedes tienen hoy en día a la mano, entonces me puso un esteto y le estaba escuchando el corazón. Cuando su corazón, cuando sus latidos cardíacos llegaban a estar por debajo de 33, como dice la norma, entonces le pasaba una ampolla de atropina. Sin mentirles, se debió ponerle casi unas 25 a 28, tal vez 30, ya no me acuerdo también tampoco, pero por lo menos entre 20 y 30 ampollas. Pero lo he traído vivo hasta aquí a Cochabamba. Ha llegado a la ciudad, son 3 horas y media de viaje más o menos en ambulancia, lo logré traer y obviamente está bien al día de hoy, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan cuánto, no existe pues, un número, porque es por clínica, es dosis respuesta. Entonces, las dosis iniciales generalmente vienen de 1 a 5 miligramos endovenoso, pero generalmente se pone 1 miligramo directamente en los adultos. En los niños siempre se calcula, ¿no? El más bajito es ponerle para ver el efecto nomás de la atropina 0,01, pero ya cuando sabes que está situado por organocloruro de carbonato, se puede poner entre 0,02 a 0,05 miligramos kilogramo peso. ¿Cuándo creemos que está atropinizado? Cuando hay ausencia de crepitantes, receptores pulmonares difusos, frecuencia cardíaca mayor a 80, ya se está pasando de la mano, axilas secas, presión arterial sistólica mayor de 80, pupilas no puntiformes. La miosis unilateral indicaría exposición ocular directa al órgano fosforado. ¿Le podríamos pasar diazepam, lorazepam, midazolam? Sí, pero otra vez, no es un antídoto, no es que le estoy dando por el órgano fosforado, sino por sus complicaciones. Otra vez estoy protegiendo el hecho de que este paciente te puede convulsionar en estos movimientos tónicos porque no está soltando a la acetilcolina justamente el receptor. Esto sí, miren que las oximas se inventaron ya hace como 20 años, pero no llega mucho aquí a Bolivia, les soy sincero. Alguna vez he encontrado en alguna que otra farmacia. Actúa mediante la reactivación de la colinesterasa, eliminando su grupo fosfato para evitar la unión irreversible entre el tóxico y la colinesterasa. Es ideal en las primeras 6 horas de la intoxicación. Para eso está la pralidoxima, que viene justamente de una ampolla de 1 gramo en 20 ml, dosis de 25 a 50 miligramos kilogramo, 1 a 2 gramos lo máximo, diluido en 100 cc de solución salina al 0,9% para pasar en tratamiento. Acción continua a 8 miligramos kilogramo hora por 24 horas. La vía intravenosa o intramuscular a dosis de 1 a 2 gramos cada 4 horas también se puede usar. La opidoxima, que se pone 4 miligramos kilogramo peso por vía intravenosa, seguida de infusión continua de 0,5 miligramos kilogramo hora, hasta observación de recuperación clínica y por lo menos durante 24 horas. En caso de intoxicación por carbamatos, misma idea, vamos a darle atropina y benzodiazepinas. Es similar a la intoxicación con órganos fosforados, ¿ya? Entonces, órganos fosforados y carbamatos, doctores, la idea es darles atropina y benzodiazepinas, no porque sean antídotos, sino por el hecho de que estas drogas lo que van a generar es justamente un restablecimiento más rápido, puesto que van a ayudarte en que no te compliques más. Y bueno, hay un síndrome intermedio, no sé si alguna vez lo han leído. ¿De qué trata el síndrome intermedio? El síndrome intermedio, cuando fue descrito más o menos, yo me acuerdo, todavía estaba en la residencia, el 2014, 15, se describió como que es un síndrome que se da en todas las patologías críticas y que se suscita justamente por este hecho. Es como un paso de lo que estaba yendo bien a que se complique. Y también se suscitan en las intoxicaciones, ¿no? Entonces el síndrome intermedio hace referencia a esto, como una complicación, si quieren.
Pues en estos pacientes con este tipo de patología o de intoxicación, se denota cuando tienes debilidad de los músculos oculares, asociado a efectos nicotínicos, no hay afectación sensorial, parálisis progresiva de los músculos respiratorios. La recuperación total ocurre entre los 4 y 18 días. De igual manera, habíamos dicho que el tóxico se puede ir a la parte de la mielina, a los nervios. Entonces, miren que el paciente va a tener justamente un deterioro de las extremidades. Se les va a quedar obviamente más delgadas, va a perder por la pérdida de inervación, justamente no va a haber cómo movilizarlo, entonces va a ir perdiendo cada vez masa magra.